Muy buenos días, buenas tardes, los invito a todos que tengan su Biblia en mano. Vamos a estar estudiando hoy un tema que venimos tocando hace días y es sobre el arresto de Jesús. Vamos a estudiar qué fue lo que sucedió cuando arrestaron a Jesús. Vamos a estar viendo una serie de imágenes en las cuales vamos a compartir para poder traer este tema a ustedes. Estoy dando un momentico para que algunos hermanos se puedan conectar y así poder hacer la transmisión desde este canal. Siempre recordándoles que tenemos un estudio los domingos, y también tenemos estudio los días jueves, viernes y el día martes. Vamos a ver. Espero que ya pues todos hayan podido conectar para empezar con este glorioso tema que vamos a estudiar hoy. Siempre le pido a todos y les ruego que por favor tengan en sus manos una Biblia para poder llevar a cabo esta transmisión. Estamos dando tiempito. El tema es el arresto de Jesús. Bueno, cuando Jesús fue arrestado, sencillamente pues él fue de noche. El arresto que se le hizo a él fue de noche. Fue en una situación en la cual el Señor estaba vamos a ver. Si no hubiera sido tan despreciable el arresto que le hicieron al Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron a Jesús a arrestarlo, lo arrestaron y tuvieron que haber llegado por lo menos de 600 a más personas a arrestarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente esto es lo que nos muestra la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos acá al tema del arresto de Jesús, Jesús estaba hablando, llegó Judas, le da un beso, venían soldados romanos, venían los ancianos del pueblo, venían los sacerdotes, escribas y fariseos. Toda esta gente venía
porque traían un solo propósito. Querían arrestar a Jesús. Y es muy importante que veamos lo que dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo, vamos a verlo. Lucas capítulo 22 del 47 en adelante. Y hablando mientras todavía estaba él hablando, y aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para verle, para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que ellos hicieron y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús, dijo: Deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Y entonces Jesús dijo a los principales, a los oficiales del templo, a los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón. Cuando estaba con vosotros todavía en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora, ojo a esta palabra, pero esta hora y el poder de las tinieblas son. Este relato es muy importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de algo importante. Jesús dice que él estaba hablando, aquí lo vemos en rojo, y llegó una multitud. O sea, cuando arrestaron a Jesús no fue solamente uno o dos hombres, fueron muchos hombres, y habla de una multitud, y una multitud equivale no a una o dos personas, equivale a bastante gente. Otro detalle que quiero que vean en el versículo 49 es: cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Aquí la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué? ¿Quiénes dijeron esas palabras? Obviamente, si estaban con Jesús eran los discípulos. ¿Por qué ellos dijeron que si heriremos a espada? Porque ellos pensaban que el Mesías sencillamente iba a venir como el rey David, un guerrero que iba a liberarlos del imperio romano. Pero es muy importante esta pregunta, porque esta pregunta demuestra que aún los discípulos todavía no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y es muy importante. Yo me imagino el susto que les dio cuando Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a este hombre, y Jesús les dijo: no, tranquilos, basta, tranquilos. Y dice que tocó la oreja al siervo y quedó sano. Es muy importante este detalle. Otro detalle que quiero recalcar siempre sobre esto es la parte donde dice, en el texto que estoy proyectando, los principales sacerdotes, los oficiales del templo y los ancianos que habían venido contra él. O sea, en la multitud venía Judas encabezando,
venían los sacerdotes, eso es muy importante, los sacerdotes, venían los oficiales del templo, porque el templo tenía una guardia. Y quiero recalcar algo muy importante también sobre esto. Unos eran la guardia del templo y otra era la guardia del pueblo romano. La guardia del templo eran sacerdotes, eran hombres que estaban al servicio del templo, diferentes a la guardia del imperio romano. Pero aquí el escritor nos dice que llegaron los sacerdotes, los oficiales del templo y los ancianos. Ojo, o sea, estamos hablando de que este juicio, este arresto lo están haciendo los judíos. Y es muy importante este gran detalle. Los judíos están haciendo este arresto a Jesús. Y qué importante, porque cuando hacen este arresto, sencillamente lo hacen clandestinamente. Y recalco que clandestinamente, ¿saben por qué? Porque cuando nos vamos a dar cuenta es de que aquí tenemos esta otra imagen. Y nos vamos a dar cuenta con esta imagen que estoy dando aquí. Yo les pido a todos que me tengan un poquito de paciencia porque estoy utilizando un programa nuevo, estoy aprendiendo a manejarlo, pero poco a poco en las próximas voy a ir manejándolo. Esta gente que el acontecimiento está de la siguiente manera. Vienen de noche, viene Judas, vienen los sacerdotes, vienen los del templo, viene la guardia, agarran a Jesús, hay un incidente y en ese incidente sencillamente agarran a Jesús, pero hay un detalle importante. Estos hombres sencillamente van a llevar a Jesús ante este otro hombre que está en la figura que estoy mostrando aquí. Esta figura, este hombre es Anás. Anás era el sumo sacerdote y quiero recalcar algo muy importante y es que este sumo sacerdote fue impuesto por el imperio romano, los judíos no lo querían, pero fue impuesto por el imperio romano y este era el sumo sacerdote que hacía los sacrificios, era, y grábese en esto, era la voz de Dios en Jerusalén. Este hombre fue designado sumo sacerdote entre los años 6 al 15. Anás. Y después de que se los llevan a Anás, aparece este hombre también, Caifás, era también sumo sacerdote. Entre Anás y Caifás planean la crucifixión de Jesús. Crucifican a Jesús. Y quiero recalcar algo. Caifás era el yerno de Anás. O sea, esto es un complot político. ¿Por qué? Porque aunque eran religiosos, su vida espiritual estaba muy corrompida. Y el pueblo judío estaba en una situación espiritual muy pobre, muy paupérrima. Y por eso es que Anás es uno de los que planea la crucifixión de Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención en todo esto, y es que estos hombres, después de que apresan a Jesús, se los llevan a este otro hombre, que se llamaba apresan a Jesús. Y qué importante porque vamos a ver una serie de pasajes.
Mateo 27, del 1 al 2. Mateo 27, del 1 al 2. Y observen lo que enseña la palabra de Dios. Venía la mañana, ojo a esto, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para darle muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Escuchen en esto. Aquí hay algo muy que llama la atención. Los judíos son, el pueblo judío viene y hace un juicio contra Jesús, que fue lo que vimos ahora 8 días. Vienen y hacen un juicio contra Jesús. Dice que muy de mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Hicieron un juicio para entregarle a muerto. Hicieron un juicio y declararon a Jesús que lo iban a matar. Pero ellos no podían hacer esto. ¿Entienden? Entonces se lo tienen que llevar a Poncio Pilato. Versículo 2. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque aquí vemos dos juicios. Uno que le hace el pueblo judío a Jesús y el otro que el imperio romano va a hacer. Veamos Marcos capítulo 15 para que vayamos entendiendo lo que quiero explicar. Marcos 15, 1 y 2. Y muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, escuche que esto yo quiero recalcar algo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Solo en esta pregunta coincidieron los judíos con los romanos. Porque los judíos odiaban a los romanos. Y los romanos odiaban a los judíos. Pero cuando se trató de esto, me llama mucho la atención esta pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Solo en esto coincidieron los sacerdotes, el concilio, los ancianos coincidieron con el representante del imperio romano. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo supo Pilato qué preguntarle a Jesús? Porque cuando llevan a Jesús ante Pilato, ya Pilato sabe de qué están acusando a Jesús o de qué fue acusado Jesús. Y la pregunta que le hace a Jesús es, ¿eres tú el rey de los judíos? Por inferencia necesaria, me da a entender, es de que alguien visitó a Pilatos en la noche. Si no, ¿cómo pudo haber sabido Pilato sobre eso? Otra pregunta muy importante. ¿Cómo se explica el sueño atormentador que tuvo la mujer de Pilato? En Mateo capítulo 27, versículo 19. Vea qué importante este pasaje. Mateo capítulo 27, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, perdón, me equivoqué. Mateo 27, 19. Un momentico, por favor. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, Pilatos, usted puede leer todo el capítulo en su casa, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer tuvo un sueño y se lo comunica a Pilatos. Esto implica, yo quiero que ustedes vean todo el contexto. Los judíos en el transcurso
de la noche y de la madrugada planean matar a Jesús, llegan al acuerdo de matar a Jesús, muy temprano se los llevan a Pilatos, pero cuando se los llevan a Pilatos, da a entender que cuando Jesús llega donde Pilatos, ya había un acuerdo entre ellos para matar a Jesús. Pero cuando Pilatos viene y la mujer le entrega, le manda a decir que no tenga nada que ver con este justo, es donde Pilatos viene como que el acuerdo que habían llegado, Pilato viene y le dice al pueblo, ¿a quién quieres que suelte? Pero ya los ancianos y los sumos sacerdotes habían llegado a algún acuerdo con Pilato para matar a Jesús. Pero cuando Pilato escucha esto de parte de la mujer, él quiere librar a Jesús. Por eso Jesús, cuando Pilato está ante el pueblo, viene y le dice, no veo nada malo en este hombre. Entonces, esto enfurece a los judíos, ¿por qué? Porque ya había un acuerdo de parte de ellos, entre los judíos y Pilato. Pero Pilato se frena un poco porque sencillamente él quería rescatar a Jesús, por lo que la mujer le había dicho. Esto insinúa que alguien había contactado anteriormente o por la noche. La pregunta es, ¿quién podía haber llamado o quién podía haber logrado ver a Pilatos? ¿Quién pudo haber visto a Pilatos en la noche ese día? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién pudo haber hecho esto? Es probable que el sumo sacerdote Caifás podía haber sido el único. Hay otra pregunta. ¿Cómo se podía haber explicado el sueño atormentador que tuvo la mujer de Pilato en Mateo 27:19? Esto explica que los dirigentes judíos se sintieron insultados cuando Pilato reabrió el caso, porque ellos daban por sentado que habían llegado a un acuerdo con o sea, con Pilato. Y quiero recalcar algo, es que estos dos hombres, Anás y Caifás, que eran los representantes del pueblo de Dios, eran los líderes religiosos, eran orgullosos, eran altivos, presumidos, pero eran los dirigentes judíos. Ellos perdieron el decoro, la compostura, la decencia, porque querían matar a Jesús. Y emprendieron brutalmente en contra de Jesús, al escupirlo, a bofetearlo, al golpearlo, maldecirlo, al burlarse de él, diciendo, profetiza, mientras tenía los ojos vendados. Mateo capítulo 26, versículos 66 al 18, quiero leérselos. Estos hombres tenían un problema grave con Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 66, vea lo que sucede. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es muy grave esto. Los hombres que eran los que están encargados de impartir justicia, no creen en que este hombre que tienen al frente es el Mesías. Pero me llama mucho la atención algo importante. Es que Jesús nunca perdió la calma.
Yo tal vez como ser humano que soy, yo aguantaría que me maldijeran, que me insultaran, que me hicieran lo que dijeran, pero que me escupieran es algo muy grave. Yo creo que no toleraría yo eso. La pregunta es, ¿cómo los toleró Jesús? Alguien podría decir, no es que lo tenían preso, pero por preso que esté, la energía, la sangre se enerva. Y según los relatos bíblicos, Jesús estaba en calma, con serenidad, en paz, con tranquilidad. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Estos hombres escupieron a Dios. Y sin embargo, Dios los toleró. ¿Por qué? Porque Jesús profetizó que recibiría eso. En Marcos capítulo 10, versículo 34, voy a leérselos. Marcos 10, 34, observen lo que dice la palabra de Dios. Ya Jesús había profetizado que esto le iba a suceder a él. Ojo. Marcos 10, 34. Y le escandalizarán, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús está hablando aquí en Marcos capítulo 10, versículo 34. O sea que ¿por qué tenía Jesús serenidad? Jesús ya sabía todo esto. Y Jesús había profetizado que estos hombres iban a hacer esto, que los judíos lo escupirían en el rostro, que los soldados romanos escupirían sobre él. Vea lo que pasó en Mateo 26, 67, en Mateo 27, 30, en Marcos 15, 19. Es desastroso tener que explicar esto. Y estoy explicando todo esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces hablamos de Jesús, hablamos de la cruz, hablamos de que Jesús murió en la cruz. Pero muchas veces se nos olvidan estos grandes detalles que nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que el Señor hizo por nosotros. Y ojo, no somos salvos por el dolor que Jesús tuvo, no. Somos salvos por su muerte. Ojo a esto. En este concepto, recuerden que es el Sanedrín que ha escupido a Jesús. El pueblo que estaba esperando al Mesías lo ha rechazado, lo ha escupido, lo ha golpeado. A Jesús no solo aceptó la acusación de ellos, sino que incluso les dio más pruebas que podían usar en su contra. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote lo obligó a testificar en contra de sí mismo. Cuando dice, te conjuro por el nombre del Dios viviente, dinos, ¿eres tú el Mesías? Cuando a un judío le decía, te conjuro, y máximo te lo estaba diciendo el sumo sacerdote, eso era una orden. Este fue el juicio injusto que le hicieron a Jesús. Yo creo que usted nunca ha visto crucificar a nadie, ni yo tampoco. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en este contexto, en esta escena? Y es muy importante porque cuando Jesús viene y dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Esta afirmación enfureció más a los judíos. Por eso es que los judíos hicieron un juicio aparte. Los judíos, y escúchenme algo muy importante, los judíos llevan a Jesús ante
Caifás, ante Anás y Caifás, los judíos llevan ante Anás y Caifás a Jesús por blasfemia. Pero cuando lo llevan ante Pilato, la blasfemia cambió a crucifixión. No sé si me hago explicar este gran detalle. Aquí es donde demuestra es que los judíos eran hombres perversos. Estos dirigentes judíos eran perversos. ¿Por qué? Porque no les importó lo que estaban haciendo. Ellos querían era sacar provecho de esto. Y ellos necesitaban que Jesús muriera porque mucha gente estaba creyendo en Jesús como el Mesías y ya no creían en lo que ellos decían. ¡Wow! Es duro. Este fue el primer juicio que tuvo Jesús, hecho por su pueblo, por su nación. Interesante, ¿eh? Me llama mucho la atención cuando hablamos también del juicio romano. Poncio Pilato aborrecía a los judíos y estos lo aborrecían a él. Pero a los judíos no les quedaba más remedio que soportar a Pilato y Pilato soportarlo a él. Y cada uno hacía lo que fuera con tal de ganarse al otro. Aquí hay un problema importante. Pilatos tenía que actuar con mucha delicadeza, con cautela. Pilatos tenía que actuar con mucho recato. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que dijera mala la podían usar en contra de él y acusarlo contra el César. Los judíos querían ver sangre y Pilato deseaba salvar su estatus político. Aquí hay un problema. Los judíos quieren salvar el grado honorífico que tenían ante el pueblo, pero Pilatos quiere salvar su estatus político. Aquí Jesús es la víctima que a ninguno de los dos como ser humano les importa, pero lo utilizan cada uno para sus bienes políticos. Y esto es lo más grave del asunto. Los judíos conmutaron la acusación de blasfemia por una tradición política. Cambiaron lo de blasfemia porque cuando a Jesús los judíos condenan a Jesús por blasfemia. Pero cuando están ante Pilato, cambiaron la blasfemia por crucifixión. ¡Wow! Pilato sabía que era una falsa lo que estaban haciendo los judíos. Quiso mandárselo a Herodes. Pilato quería que otros lo juzgaran, pero esos otros, en el caso de Herodes, no quiso hacerlo. Y una y otra vez, lo declaró inocente a Jesús. Lo envió a Herodes. Cuando estuvo delante de Herodes, Jesús hizo caso omiso a una petición que le hizo en el sentido de realizar un espectáculo de magia. Por eso mismo vuelven y se los llevan a Pilatos. Pero sabe algo muy importante. Cuando Jesús es llevado ante Herodes y después traído otra vez ante Pilatos, es porque había una enemistad entre Pilatos y Herodes. Y Pilato utilizó a Jesús para congraciarse con Herodes. Pero Herodes no quiso meterse en el asunto. Pero sin embargo Pilato obtuvo un beneficio. Recobró la amistad de Herodes. Quiero invitarlos a que veamos Lucas 22:12.
Lucas capítulo 22, versículo 12. Perdón, Lucas 23, 12. Lucas 23, 12. Vea lo que dice. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Como ustedes pueden ver, todo esto, tanto del pueblo judío como del pueblo romano, fue un ámbito político. No fue un ámbito de justicia lo que le hicieron a Jesús. ¿Por qué? Los judíos ganaron y a la vez perdieron. Porque ellos declararon. Vea lo que declaran. O sea, era tanto la falta de conciencia, tanto la falta de temor de Dios que tenía el pueblo judío en este contexto, los dirigentes. Cuando hablo del pueblo judío, hablo de los dirigentes. Los dirigentes habían perdido tanto la comunión con Dios que vea lo que le dicen le dicen a Pilato. No tenemos más rey que a César. Juan capítulo 15, versículo 19. No tenemos más rey que a César. Es grave, porque el pueblo judío tenía solamente un rey, que era Dios. Pero como querían matar a Jesús, necesitaban decir estas palabras para poder obtener el beneficio que querían. Juan capítulo 15, versículo 19. Cambiaron a Dios por César. ¿Y sabe qué es lo que más risa me da? Es que lo que tanto aborrecían los judíos, lo tuvieron que aceptar y quedó grabado para la vida. ¿Por qué? Porque su corazón era corrupto y era malvado. Tanto que aborrecían al César, y para poder matar a Jesús, tuvieron que decir que César era el rey. Yo hago una pregunta, un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces somos igual que los dirigentes de Jerusalén? Cuando queremos pecar o buscar algún beneficio, no nos importa negar a Dios. Cuando nos dicen, ¿usted es cristiano? No, yo voy a una iglesia por ahí de vez en cuando. O a veces leo la Biblia. Porque cuando nos confrontan, se nos olvida quién dio la vida por nosotros. Al pueblo judío, a los dirigentes judíos, se les había olvidado que tenían a Dios como rey. ¿Saben por qué? Porque estaban viendo a un judío, a Jesús como el judío. No estaban viendo a Jesús como Dios encarnado. Y me llama mucho la atención, ¿sabe de qué? Después de que pasa todo esto, vienen, se lo llevan a Pilato, a Jesús, Pilatos ante Herodes, Herodes lo devuelve ante Pilato, entonces viene Pilatos. Vea qué importante. Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Pilatos se lavó las manos, mientras que Jesús le lavó los pies a otros. Qué gran diferencia de liderazgo, ¿eh? Qué gran diferencia era esta. Pilato quedó maravillado al ver lo sereno y tranquilo que se mostraba Jesús. Y hay una pieza muy clave aquí, Barrabás. Pilato utiliza a Barrabás porque quería hacerles un favor a los judíos. Y estos rechazaron eso. Prefirieron a Barrabás, a un delincuente común. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los dirigentes influenciaron en la decisión del pueblo.
y prefirieron a Barrabás. Y lo más irónico de todo, ¿sabe qué es? Que por cuestiones de rango, cuestiones de puestos, aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, lo mandó a crucificar. ¡Ay, santísimo Dios! Este fue el más grande de todos los crímenes que se hizo en toda la humanidad. Mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, mis estimados amigos. Por eso cuando Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Repito, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión, esa crucifixión que era despiadada, brutal, cruel e inhumana, es probable que fuera el invento de la crucifixión, o invento no, los que empezaron a imponer esto como sentencia de juicio fueron los persas. Fue inventada por los persas y más adelante fue perfeccionada por los romanos. Roma llegó a tener mala fama por las crucifixiones. Era la forma más degradante de humillación que había. A los animales no se les trataba como trataron a Jesús en aquel momento. Los romanos no crucificaban romanos, graves en esto. Los romanos a los romanos no los crucificaban. Los judíos despreciaban la crucifixión. Deuteronomio 21-23, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jamás fue una costumbre de ellos. Pero por el odio que tenían contra Jesús, aceptaron, primero, que un hombre que no era judío condenara a un judío. Segundo, que de la manera más vil y despiadada crucificaran a un inocente, sabiendo que ellos, la misma nación, despreciaba la crucifixión. No hay palabras en nuestro idioma que estén tan cargadas de significado como es la cruz. Debemos tener reverencia cuando hablamos de la cruz, porque a veces la gente cuando habla de la cruz solamente se imagina un pedazo de madera, pero no, detrás de todo eso hubo muchas cosas. Este estudio de la cruz, todo cristiano debería realizarlo durante toda su vida. Pensar lo que sucedió en la cruz. La civilización de hoy en día rechaza la crucifixión. Sin embargo, hay países del mundo que ponen en práctica la pena capital. No obstante, la ejecución de hoy se realiza rápidamente y con el menor dolor posible. Muy diferente a lo que pasó con la vida de Jesús. La crucifixión en la época del Imperio Romano, por el tiempo, ya casi quiero ir concluyendo, pero ese tema lo voy a seguir ampliando. La crucifixión era algo tan cruel y tan vil que despojaba a las personas de su dignidad humana. El objeto fundamental de la crucifixión era matar a un hombre. Escúcheme esto. La crucifixión tenía como objetivo matar a un hombre,
pero en el proceso se perseguía mantenerlo vivo tan largo tiempo como fuera posible. ¿Y saben por qué? Porque querían tenerlo vivo a los ojos de todo el mundo. Al crucificarlo, se le dejaba desnudo, en todo el sentido de la palabra. Por eso cuando en las películas, obviamente porque no lo pueden hacer así, pero todo crucificado en Roma, lo crucificaban desnudo. ¿Por qué? Porque querían era hacer que esta persona que era crucificada perdiera su dignidad, perdiera su esperanza. Por eso la crucifixión era tan cruel y tan malvada. La cruz era lo peor que cualquier ser humano podía haber experimentado. Dejaban al que iba a ser crucificado, lo dejaba indefenso, expuesto al maltrato. Aún con todo el dolor, los crucificados tienen que estar crucificados. Y aunque les parezca extraño a ustedes lo que les voy a decir, cuando a un hombre lo crucificaban, no era tanto el derramamiento de sangre, no señores, no era tanto el derramamiento de sangre que afectaba, que era la parte que afectaba las arterias. Lo que se dificultaba al crucificar a una persona era cuando respiraba, era con la respiración. Era más difícil exhalar que inhalar. Para que me entiendan, era más fácil hacer que hacer esto. Era muy difícil hacer esta actividad estando crucificado. ¿Por qué? Porque cuando iba a respirar, el crucificado se ayudaba con los pies. Ojo, porque cualquier posición que tomara era una posición incómoda. Lo que aumentaba el dolor producido por los clavos. La muerte resultaba primordialmente por el shock hipovolémico y la asfixia por agotamiento. Cuando un hombre era crucificado, sencillamente este hombre muchas veces moría por asfixia, porque era mucho el dolor para poder respirar. Era un dolor insoportable el que se sufría. Cualquier movimiento multiplicaba el sufrimiento. En la cruz no había modo de hallar una posición que resultara menos incómoda. El dolor era inmenso. Se experimentaban dolores de cabeza, una terrible sed que quemaba y espasmos musculares y nerviosos. Era cualquier cantidad de dolor las que sacudían el cuerpo. Ninguno de nosotros hemos visto a un hombre crucificado con las condiciones que fue crucificado Jesús. Los azotes, ¡wow! Todos los domingos mencionamos la crucifixión, pero ya no nos impacta tanto como antes. Debemos hablar más de la cruz, debemos hablar más de lo que pasó en la cruz. Jesús profetizó los padecimientos y los azotes que sufriría. Mateo 20, versículo 17 al 19, Marcos 10, 32 al 34. Repito, Marcos 10, 32 al 34, Mateo 20, 17, 19. La flagelación era algo preliminar, legal, en la ejecución de Roma. Cuando a Jesús lo azotan,
lo fragelan. Y era algo legal. ¿Por qué? Porque no les importaba la vida de este hombre o de cualquier crucificado. Era brutal e inhumano esto que hacían. Yo les aseguro que no podemos comprender. Por más que yo trate de explicar esto, nadie de nosotros es capaz de comprender lo que sucedió en ese momento, cuando flagelaban a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el azote romano, cuando lo mandaban y lo traían, arrancaba el pedazo de carne. Imagínense que usted le arranquen un pedazo, lo tengan amarrado, o lo tengan sujetado, lo golpeado, y le arranquen carne por pedazos. Hermanos, esta crueldad producía hombres despiadados como verdugos. Profundos cortes de carne, de maltrato en el cuerpo, dejaba el cuerpo hinchado. Generalmente, y quiero recalcar algo sobre esto, cuando un hombre era azotado con los 50 azotes menos uno, o perdía los dientes o se le brotaban los ojos. Esas crueldades nunca las hemos podido analizar. Y mi objetivo es hoy no de hablar de crueldad o miseria, sino de llamar a la reflexión. Que la gente solamente ve un madero y un hombre puesto ahí. Pero para que Jesús llegara al madero, sucedieron grandes cosas. Sucedieron grandes cosas como estas. Sus verdugos disfrutaban cuando golpeaban a Jesús. Claro que sí. Cuando estas tres imágenes y quiero terminar con esto el estudio, me han impactado estas imágenes porque realmente estas imágenes expresan mucho del contenido que pasó en ese momento. Si ustedes pueden ver en la pantalla de ustedes, un hombre con el azote riéndose. ¿Saben por qué? Porque era el verdugo, no le importaba lo que arrancaba con su azote. En la segunda imagen, todo el pueblo vio cómo azotaron a Jesús. Los dirigentes del pueblo vieron cómo azotaban a Jesús. Y en la tercera imagen, yo quiero invitarlo a que usted reflexione sobre el rostro de ese hombre. Y no fue por el dolor que él llevó, sino por su muerte que obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Mi amigo y mi amiga, no quiero dármelas aquí de santulón o de puritano o de que yo soy muy bueno y usted es muy malo. Cuando yo hago este estudio con el corazón se los digo. Mi alma se conmueve porque realmente yo reconozco delante de Dios que no merezco la misericordia que Dios siempre ha tenido conmigo. Cuando estaba estudiando sobre este tema, mi alma se conmovió grandemente cuando empecé a analizar no solamente las injusticias que hicieron con Jesús, sino cada una de las torturas a la cual fue llevado él. Señor, perdónanos. Concluyo con palabras de oración. Señor, perdónanos porque no hemos sido los mejores cristianos. Te suplicamos que en el nombre de Jesús y conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú toques nuestro corazón
y nos hagan meditar sobre la necesidad de reconocer que fue en la cruz donde por la muerte de tu Hijo obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, porque muchas veces estamos cargados de hipocresía, de falsedad, de mentiras, de engaño. Y aún así nos atrevemos a decir que los dirigentes judíos eran muy malos. Y no nos damos cuenta de lo malo que muchas veces somos y hacemos nosotros. Perdónanos, Dios mío, perdónanos. Y ayúdanos para que en este día podamos reflexionar sobre la necesidad de reconocer que somos tus hijos, comprados con sangre, con la única sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Y a usted, mi amigo, que nos escucha, es necesario que usted crea, se arrepienta y confiese sus pecados. Sea bautizado para el perdón de los pecados y añadido al cuerpo de Cristo. Invito a que usted reflexione sobre esto. Un inocente murió porque te amaba. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Los invito para que el domingo estemos a las 10 de la mañana conectados por este mismo canal y para que juntos podamos compartir siempre la palabra sagrada de Dios. Comparta este estudio que yo sé que va a ser beneficio para muchos de ustedes, como lo fue para mí. Que Dios los bendiga a todos.